Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 23 de agosto. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos junto a Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompaña hoy en la dirección técnica Patricio Ciprari. Entre los presentes hay muchas parejas de recién casados, las novias con su vestido y naturalmente fieles y peregrinos de los 5 continentes. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel nostro percorso alla riscoperta della passione per l'annuncio del Vangelo, quello zelo apostolico, vedere come questo zelo apostolico. En nuestro itinerario para redescubrir nuestra pasión por el anuncio del Evangelio, este celo apostólico, en este itinerario miramos hoy a las Américas. Aquí la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe. Es una fuente viva. Los mexicanos están contentos, Ciertamente, el Evangelio ya había llegado antes de esas apariciones, pero lamentablemente también había ido acompañado de intereses mundanos. En lugar del camino de la inculturación, se había tomado con demasiada frecuencia el apresurado de trasplantar e imponer modelos preconstituidos, faltando al respeto a los pueblos autóctonos. En cambio, la Virgen de Guadalupe aparece vestida con las ropas de los nativos, habla su lengua, ama la cultura del lugar. María es madre y bajo su manto encuentra un lugar todo niño. Y María se hizo carne y a través de María sigue encarnándose en la vida de los pueblos. La Virgen, en efecto, anuncia a Dios en la lengua más adecuada, es decir, en la lengua materna. La Virgen nos habla en la lengua materna, esa que nosotros comprendemos bien. El Evangelio sí se transmite en la lengua materna. Y quiero dar las gracias a las tantas madres, a las tantas abuelas que lo transmiten a sus hijos y nietos
La fe pasa con la vida, por eso las madres y las abuelas son las primeras anunciadoras. Un aplauso a las abuelas y a las madres. El Vangelo si comunica El Evangelio se comunica como nuestra María en la sencillez. La Virgen elige siempre a los sencillos. En la colina del Tepeyac en México, como en Lourdes y Fátima, hablándoles, habla cada uno con un lenguaje apto para todos, comprensible como el de Jesús. Detengámonos pues en el testimonio de San Juan Diego, el mensajero, el muchacho, el indígena, el mensajero de la Madonna de Guadalupe. el mensajero de la Virgen de Guadalupe. Él era una persona humilde, un indio del pueblo. La mirada de Dios, que ama hacer milagros a través de los pequeños, se posó en él. Juan Diego había llegado a la fe ya adulto y estaba casado. En diciembre de 1531 tenía unos 55 años y mientras iba de camino ve en una colina a la Madre de Dios. ¿Y cómo lo llama la Virgen? Mi pequeño hijo muy amado Juanito. Su nombre era Juan. Después lo envía al obispo para pedirle que construya un templo allí donde había aparecido. Juan Diego, simple y disponible, acude con la generosidad de su corazón puro. Pero tiene que esperar mucho tiempo. Finalmente habla con el obispo, pero no le cree. A veces vuelve a encontrarse con la Virgen que lo consuela y le pide que lo intente de nuevo. El indio volvió al obispo y con gran dificultad se reunió con él. Pero el obispo, después de escucharlo, lo despidió y envió hombres para que lo siguieran. He aquí la fatiga, la prueba del anuncio. A pesar del celo, llegan los imprevistos, a veces de la propia Iglesia. Para anunciar, en efecto, no basta con dar testimonio del bien, hay que saber soportar el mal. Es muy importante para anunciar el Evangelio. No basta con dar testimonio del bien. Siempre hay que soportar el mal. Hace el bien, pero soporta el mal. También hoy, en tantos lugares, para inculturar el Evangelio y evangelizar las culturas, es necesario constancia y paciencia. Es necesario no temer los conflictos, no desfallecer. Hay tantos cristianos perseguidos que no pueden ejercer su religión. Juan Diego, desanimado, porque el obispo no lo escuchaba, pide a la Virgen que prescinda de él y que encargue a alguien más estimado y capaz que él. Pero es invitado a perseverar, porque siempre existe el riesgo de una cierta claudicación en el anuncio. Una cosa no va y uno se echa atrás, se desanima y se refugia quizás en sus propias certezas, en pequeños grupos y en algunas devociones intimistas. La Virgen, en cambio, mientras nos consuela, nos mantiene en marcha y así nos hace crecer como una buena madre. Una buena madre que sigue los pasos de su hijo, lo lanza a los desafíos del mundo. Juan Diego, así animado, vuelve a ver al obispo que le pide una señal. La Virgen se la promete y lo consuela con estas palabras. Que no se turbe tu rostro ni tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Así nos habla la Virgen en el corazón cuando tenemos dificultades, tristezas.
¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, siempre cercana para consolarnos? Luego le pide que vaya a la árida cima de la colina a recoger flores. Es invierno, pero a pesar de ello encuentra algunas hermosas, las mete en su capa y se las ofrece a la Madre de Dios, que lo invita a llevárselas al obispo como prueba. Él va, espera su turno con paciencia y finalmente, ante la presencia del obispo, abre su tilma, lo que usaban en la época para cubrirse, mostrando las flores. Y he aquí que en la tela del manto aparece la imagen de Nuestra Señora, la extraordinaria y viva que conocemos hoy, en cuyos ojos siguen impresos los protagonistas de entonces. He aquí la sorpresa de Dios. Cuando hay disponibilidad y obediencia, Él puede realizar algo inesperado, en tiempos y en formas que no podemos prever. Y así se construye el santuario pedido por la Virgen. Juan Diego lo deja todo y con el permiso del obispo dedica su vida al santuario. Acoge a los peregrinos y los evangeliza. Es lo que sucede en los santuarios marianos, lugares de peregrinación y de anuncio, donde todos se sienten en casa, en la casa de la Madre, y experimentan la nostalgia de la casa, es decir, la nostalgia de donde está la Madre en el cielo. Allí se recibe la fe de forma simple, genuina, popular. Y la Virgen, como dijo a Juan Diego, escucha nuestros llantos y cura nuestras penas. Aprendamos esto, ¿eh? Cuando hay dificultades en la vida, pedir a la Madre. Y cuando la vida va todo bien, vayamos también a la Madre. Tenemos necesidad de ir a estos oasis de consuelo y de misericordia, donde la fe se expresa en lengua materna, donde se depositan las fatigas de la vida entre los brazos de la Virgen y se vuelve a la vida con la paz en el corazón, es decir, con la paz de los niños. Gracias. Hemos llegado ahora a nuestro idioma y el Papa ofrecerá el resumen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que extiende complacido a sus familiares, a los enfermos, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomamos el ciclo de catequesis dedicadas al tema del celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre la evangelización en el continente americano. Ahí tenemos un modelo excepcional, la Virgen de Guadalupe. En México, como en Lourdes y en Fátima, María se apareció a una persona humilde, sencilla, a un indio que se llamaba Juan Diego, y de ese modo hizo llegar su mensaje a todo el pueblo de Dios. Ella anuncia a Jesús siguiendo el camino de la enculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas, y con su cercanía materna manifiesta a todos sus hijos el amor y el consuelo de su inmaculado corazón.
A Juan Diego no le fue fácil ser mensajero de la Virgen. Tuvo que afrontar incomprensiones, dificultades, imprevistos. Esto nos enseña que para anunciar el Evangelio no es suficiente dar testimonio del bien, sino a veces saber sufrir los males con paciencia y constancia, sin miedo a los conflictos. En esos momentos difíciles de conflictos, invoquemos a María, nuestra Madre, que siempre nos ayuda y nos alienta y nos guía hacia Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, pidamos al Señor que auxilie, que fortalezca especialmente a las madres y a las abuelas, que son las primeras mensajeras del Evangelio para sus hijos y sus nietos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dirijo ahora un pensamiento a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Que el ejemplo del apóstol San Bartolomé, cuya fiesta celebraremos mañana, los ayude a ser testigos sinceros de Jesús y a soportar con fe el sufrimiento, pensando en los sufrimientos de los apóstoles del Evangelio. También a la intercesión de San Bartolomé encomendamos la querida Ucrania tan duramente probada. Hermanos y hermanas, recemos por los hermanos y hermanas ucranios, que son tantos niños, tantas personas fallecidas como los niños. Recemos, por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco sobre el anuncio en la lengua materna y San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe, mundialmente conocida. Bien, amigos, también nosotros nos despedimos en esta transmisión extraordinaria. Que tengan un feliz miércoles. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.